Buenos días, espero estén bien. 6 de enero 2019, nunca pensé llegar tan lejos, pero ya estamos aquí en esta fecha. Algunos de ustedes ya están celebrando a los Reyes, ¿no? ¿Quieren que leas la mala noticia a los niños o hay todavía niños aquí que saben? Bueno, mejor no hablo. Muy bien, espero que estén felices, espero que estén contentos. Hoy ahí hay un letrero adelante que dice, en memoria de mí, si lo logran ver. Hoy no es una predicación tanto de, no es tanto de, como de edificación, podría llamarle yo así, sino más allá, creo yo que es una predicación de recordatorio acerca de lo que un día el Señor hizo por nosotros en una cruz. Y yo no sé cuántos de ustedes en este lugar, siendo sinceros, tienen problemas con alguien de su familia. O sea, ¿cuántos de ustedes están peleados con alguien de su familia? Parece que estamos en una iglesia y que todos estamos bien, pero la verdad cargamos con un cáncer interno muchas veces de relaciones que nos está comiendo. Y no tenemos una buena relación con papá, con mamá, a veces hasta con hijos. Yo, por ejemplo, en mi caso no tengo una buena relación con mi papá. Él me abandonó cuando yo tenía 8 meses de nacido, bueno, 3 años, perdón. No tengo una buena relación con él. Ayer me acordaba con él, o sea, con unas personas de él en la tarde, pero no tengo una relación con él. No sé ustedes, se han peleado con alguien. Yo me acuerdo, vengo de una familia en la que cuando se murió una abuela, pues de volada salieron las uñas, ¿no? Y a ver quién se queda con lo que hay. Y se dividieron los hermanos, ¿no? Puede ser que te hayas peleado con tu primo, con tu tío, no sé con quién. Y en esta mañana que inicias el año, hay algo que pesa en tu corazón y no hay paz. ¿Por qué? Porque quieres tener una buena relación con Dios, pero no puedes porque tienes una mala relación con tu hermano, o con tu familiar, o con el vecino, con un amigo. A mí me ha tocado perder amigos en esta vida que me duelen, y los he perdido por ciertas circunstancias, algunas culpa mía, algunas culpa de ellos, algunas culpa de terceros. Pero Dios no nos llamó a tener una vida fracturada, sino una vida de relación, una vida siempre en unidad. Entonces, este tema va dirigido hacia dos cosas. Uno es recordar la obra de Cristo. Sabemos que hoy es la Santa Cena, sabemos que tenemos que poner en memoria de nosotros lo que Él hizo por nosotros, pero otra aplicación personal sería en cuanto a tu relación que tienes con Dios y con los demás. Vamos a orar para esto y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de este tema que se llama reconciliación. ¿Ok? Amado Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque tu palabra es la que penetra, tu palabra es la que habla. Y hoy en esta mañana vamos a ver tu palabra, Señor. No historias de hombres, no testimonios personales, Señor. No argumentos o historias de otras iglesias o de otros pastores, sino, Padre, tu palabra, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que este 2019, este púlpito sea consagrado a hablar tu palabra, Señor, y no hablar palabra de hombres. Te ruego por la Iglesia Bíblica Sinaí para que este año y los que vienen esté consagrada, Señor, a predicar tu palabra y no la palabra de los hombres, Señor. Las estrategias de los hombres, los planes de los hombres, la motivación del hombre, Señor, sino que sea tu palabra la que reine y la que hable a cada corazón en esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla, a aplicarla, a vivirla y a amarla en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hay un tema, lo dije ahorita, reconciliación, no sé si ya pusieron la... Ese nombre me gusta un montón porque era el nombre de la misión que teníamos en Campeche. Con esto Dios me habló a mi corazón cuando nos fuimos. En base a eso traté de forjar todo lo que hacíamos, pero en esta mañana, hablando de este tema, te voy a pedir que busques un versículo, Romanos capítulo 5, versículo 10. Ve por favor allá tu Biblia y busca ese versículo. Los que no tienen Biblia me pueden hacer el favor de leerlo en la pantalla, ahí está en grande. Romanos capítulo 5, versículo 10. En la versión de la Biblia RBC, Reina Valera Contemporánea, dice así la palabra de Dios: porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida.
Ahí hay dos grupos de personas. Número uno, los reconciliados. Y número dos, los enemigos. Yo te pregunto a ti, ¿en qué grupo estás? ¿En el grupo de reconciliados o en el grupo de amigos? Perdón, de enemigos de Dios. Tú me puedes decir, Héctor, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que yo sea enemigo de Dios? Te voy a dar una mala noticia. Acá hay un bebé al frente. Espero que no lastime lo que voy a decir, pero esto es lo que la Biblia dice. ¿Ok? Ese niño que ustedes ven ahí, ¿qué edad tiene tu hijo? Casi 1 año. Te voy a dar una mala noticia. Y les voy a dar una mala noticia para todos los que tienen hijos chiquitos. Son enemigos de Dios. Ay, pero ¿cómo, Héctor? Si son almas que Dios ama. Ojo, ahorita vas a entender por qué. Pero cuando una persona nace, trae algo que se llama pecado. No soy pecador porque pequé. Peco porque soy un ¿qué? Un pecador desde que nací. Y si nazco con pecado, Dios es mi enemigo. Espero que no me tomen en un mal concepto. Sé que al rato me van a matar con comentarios. Sé que pueden decir que soy de lo peor porque yo mando a los niños al infierno. O sea, quiero que lo tomen con mucho cuidado. No soy Dios, no sé cómo Dios va a juzgar a los chicos, no lo sé, pero sí sé algo. Sé que todo el que nace, nace siendo un enemigo de Dios. Pero ¿cómo, Héctor? ¿Por qué? Acompáñenme al siguiente versículo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, el ser humano, y ojo, a esos que reaccionaron en su corazón ahorita, ese Héctor es malísimo, lo mandó al infierno. El ser humano no percibe que nacemos en enemistad con Dios. Y esto a causa de la rebelión pecaminosa contra Dios y sus leyes. El ser humano no se da cuenta. Y dice la palabra de Dios, ahora sí vamos a leer la Biblia, por favor. ¿Saben por qué lo puse en letra chiquitita, así? Para que no la vean. Y busquen en su Biblia. Entonces, abran su Biblia, abran su celular si la tienen ahí, y busquen Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad y maldad de quienes injustamente ¿qué hacen? Retienen la verdad. Mira, vamos a hablar de 2 imanes. ¿Ha visto los imanes, no? Pones un imán, lo pasas enfrente de otro y ¿qué hace? Enfrente de un metal y ¿qué hace? Lo atrae, lo jala. No se puede escapar el imán, perdón, el metal. Piensa que Dios es el imán y el pecado está abajo del imán. ¿Qué crees que hace cuando Dios pasa enfrente del pecado? La ira de Dios es la que cae sobre ese pecado y automáticamente la ira de Dios es atraída por ese pecado. ¿Sí me explico? Es algo que se atrae. Dios tiene ira ¿hacia qué? Hacia el pecado. Y ese pecado, ¿dónde está? En nosotros. Ojo, tú y yo, lo único que producimos, ¿qué es? Pecado. No producimos santidad, producimos pecado. Y la ira de Dios se revela ¿contra qué? Contra toda impiedad y justicia de ¿quiénes? De los que detienen la verdad. Segundo versículo, por favor, lee Romanos 8:7. Esta impiedad y maldad nace en mi carne, nace en mí, en eso que no quiero obedecer a Dios. Y por una sola razón, porque esta enemistad nace de que mi carne no se quiere sujetar a Él. Y lo que provoca, ¿qué es? No amistad, sino ¿qué? Enemistad. Sencillo. Piensa tú en tu trabajo, das una orden a alguien que está abajo de ti. O piensa tú en tu casa cuando das una orden a tu hijo. ¿Qué te nace cuando hay una desobediencia? ¿Amor? No. ¿Qué te nace? Enojo. ¿Por qué? Porque no te obedeció. Es lo mismo que nace en el corazón de Dios cuando ve que tú no obedeces y que lo que hay en tu carne es pecado. ¿Qué nace? Enemistad.
Mira lo que dice ahí en Romanos 8:7. ¿Alguien lo puede leer? Yo lo tengo ya, pero ¿alguien lo puede leer? En otra versión dice, las intenciones de tu carne son ¿qué? Me llevan a una enemistad ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta ¿a qué? A lo que Dios quiere. Entonces, yo me convierto en un enemigo de Dios porque tengo pecado y porque en mi naturaleza hay una orden de mi carne que dice no obedezcas a Dios. Y tercer versículo, por favor, Santiago 4:4. Este está más claro que el agua. Santiago 4:4. La carne nunca va a poder ser amiga de Dios. Nunca. ¿Y qué dice Santiago capítulo 4, versículo 4, por favor? ¿Alguien lo tiene que lo lea en voz alta? Santiago nos coloca un título y nos dice, hay gente adúltera. Y no es hay con H, es hay con A y con Y después. Hay mucha diferencia entre hay, entre ahí y entre hay. Porque ahí indico lugar, hay indico ¿qué? Una queja. Y hay indico que existe algo, ahí viene sin H. ¿Y qué significa eso? Hay una queja y dice, hay, dice, de ustedes gente que son ¿qué? Adúlteros. ¿Qué es un adúltero? Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Adulterio es tener relaciones sexuales con otra persona que no es tu esposa o tu esposo. Y Santiago coloca un título y dice, oh gente adúltera, diciendo a las personas que ¿qué? No saben que la amistad con el mundo lo único que trae es enemistad ¿con quién? ¿Te das cuenta de lo que dice la Biblia? Cuando tu carne no se sujeta a Dios y tu carne quiere hacer su voluntad, tu carne lo único de lo que se va a hacer amigo, ¿sabes de qué es? Del mundo. Es sencillo. Lees tu Biblia, cantas cantos cristianos o canciones que adoran a Dios y va todo bien. Deja de leer la Biblia, deja de cantarle a Dios, deja de orar y ¿qué haces? Empiezas a hacer cosas que tu carne quiere. Y yo te digo, Santiago te dice, si tú eres amigo del mundo, eres un adúltero. Estás teniendo una relación no sexual, pero sí de intimidad con algo que no es ¿qué? De Dios. Y Santiago te dice, gente adúltera. Entonces, lo primero que tengo que entender yo es que hay algo que se llama ser enemigo ¿de quién? De Dios. Y la enemistad con Dios viene por amar el mundo, por darle lugar a mi carne, y sencillo, porque nací siendo pecador. No es tu culpa. Es cierto, no es tu culpa, no es la mía. Fue la culpa de uno que se llamó Adán y una que se llamó Eva. Échale la culpa si quieres. Pero Dios no te va a decir si tú cometiste el primer pecado. Dios te va a decir, tú seguiste pecando. Entonces tú eres enemigo mío. Y no podemos tener una relación, ¿por qué? Porque hay enemistad. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Ah? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? ¿Qué necesitamos? Reconciliarnos. ¿Pero qué crees? No existía alguien que lo hiciera. Adán y Eva en el huerto pecaron, los echaron del huerto. Luego vinieron las catástrofes que pasaron. Me llamaba la atención, estaba leyendo Éxodo 32, cuando dice que Moisés está en el monte Sinaí, está recibiendo las tablas que Dios escribe, y Dios le dice a Moisés, léete Éxodo 32, y Dios le dice a Moisés, ¿ya viste lo que está haciendo el pueblo? Le dice, no, no he visto. Están adorando a un Dios. Aarón pidió oro y están adorando a un Dios que ellos están inventando. Y dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y dijo, Moisés, los voy a eliminar a todos. Y solamente a ti, de ti voy a volver a sacar toda una nación. Ya lo había hecho con Noé. Pero ahí se ve la misericordia del líder. Dice, no, espérate. Y a mí me llamó la atención cómo le habla Moisés a Dios. Y le dice, acuérdate, tú le prometiste a Jacob, a Isaac, tú le dijiste que iban a ser una nación, tú le dijiste que él iba a pasar. No sé si Moisés tenía amor porque Aarón y María estaban abajo, que eran sus hermanos, porque estaba allá abajo su mujer,
porque estaba ahí abajo todo lo que estaba pasando, no sé, pero clamó. Y a mí me llama la atención que luego de que Dios le da el sí, baja del monte y ¿qué hace? Josué le habla y le dice, oye Moisés, escucha como que hay un ruido ahí abajo. Y le dice, sí. ¿Será que se están quejando o está pasando algo? No, están haciendo fiesta ahí abajo. ¿Y sabe lo que hace Moisés? Tira las tablas y se rompen. Y baja con todo su enojo Moisés. Y se para y les dice, pónganse de este lado los que estén conmigo y con Dios. Y los que no, quédense de aquel. Y ese día mataron a más de la tercera parte del pueblo. Oye, pero si Moisés acababa de clamar arriba. Y bajó y él ajustició junto con los levitas a todos los demás. Lee Éxodo 32. No había un medio de reconciliación. No existía. No tenían. Entonces, si yo recuerdo lo que decía el pasaje de Romanos 5:10, porque cuando éramos enemigos de Dios, ¿qué pasó? Fuimos reconciliados con Él mediante la visita del pastor. Porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la ofrenda económica que di en la iglesia. Así dice. Porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante las cosas buenas que yo hice. Porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante el buen carisma que tengo y la buena forma de hablar. Porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante el buen trabajo que yo tuve. Así dice la Biblia. Fui reconciliado con Él mediante ¿qué? ¿La qué? La muerte de su Hijo. Allá por Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, dijo el Señor. Dice que no había justo ni aun uno, no había quien pudiera morir. Y por favor busca un versículo, Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios 2. Todos nos sabemos de memoria Efesios 2:8 por lo menos, ¿no? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que ¿qué? Para que nadie se lo oríe. Luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ¿qué? Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Todos no sabemos esa parte de la Biblia. Pero cuando llegamos al versículo 11, dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los que no eran judíos en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin quién. Me gusta como dice, estaban sin Cristo, porque si leen el versículo 1 dice, y Él le dio vida a ustedes cuando estaban ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. Estar sin Cristo significa andar ¿qué? En la muerte. ¿Por qué? Porque estoy en mis delitos y en mis pecados. Y dice la palabra de Dios, no solamente andabas sin Cristo, tú estabas alejado de algo. ¿De la qué? La ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. Eras un mendigo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Me llama la atención que hay una religión ahorita que te habla de que si tú te empiezas a congregar con ellos, van a tramitar tu nacionalidad judía. Y ya te van a hacer judío, y te van a dar una descendencia, y vas a tener lugar y todo. Pues que lean Efesios 2, porque yo ya tengo nacionalidad. Soy mexicano, pero según la Biblia tengo parte con los de Israel, porque he sido injertado a ese pueblo. Y si bien no nací con ellos, pero tengo los genes de Jesús en mí porque nací de nuevo. Y esto me coloca ¿en qué? En una nueva posición. Y ya no soy ajeno de Dios. Ya soy parte de ese pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso eres tú también, no nada más yo. Y la Biblia te lo dice, antes estabas así,
perdido, sin Dios en el mundo. Pero mira el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ¿qué? O sea, ustedes que estaban lejísimos de Él, han sido acercados. ¿Mediante qué? Mediante la sangre de Cristo. Mi hermano, niños que están aquí adentro, ¿saben por qué murió Jesús y derramó su sangre? Para hacerte familia de Él, para limpiarte de tus pecados. Y dice, versículo 14, porque Él, Cristo, ¿qué es? ¿Qué necesitábamos, decíamos, porque vivíamos en enemistad? Una reconciliación. Si necesito una reconciliación, necesito ¿qué? Un mediador. Timoteo dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente ¿quién? Jesucristo hombre. Porque Jesucristo lo que hizo, derramó su sangre, y mediante su sangre, ¿qué trajo? Paz. Tú te puedes levantar y tener un montón de deudas. Te puedes levantar y puedes deber hasta el colchón en el que estás. Pero lo único que te va a dar gozo y te va a levantar de bien es que tienes paz con Dios. Puedes tener problemas con otros porque los demás tienen problemas contigo, no porque tú los busques. Pero lo que yo tengo con Dios, ¿qué es? Paz. La pregunta, mi hermano, es, ¿tenemos esa paz? Porque está sobrevaluada, ¿eh? Muchos la perdemos saliendo de la casa. El tráfico, el trabajo, el estrés, la llegada a la casa, luego lo de los niños, sácale lo que te piden de la escuela, hay que hacer tarea, ¿y qué haces? Pierdes la paz. Tienes un negocio, la venta, no sale, se administra o no se administra, estoy aquí o no estoy aquí. Tienes un trabajo y lo pierdo, tengo atrás que vienen compitiendo conmigo, me quieren quitar el trabajo, ¿cómo le hago? ¿Y qué hago? Pierdo la paz. ¿Pero tienes paz? Si no te enfocas en esta paz, la otra paz nunca va a llegar. Enfócate en que crezca esa confianza de que tenemos ¿quién? A Cristo, el medio de paz entre Dios y nuestra enemistad. Dice el versículo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando una pared intermedia que había de separación. Él quitó las enemistades que teníamos ¿en dónde? En la carne. ¿Viste lo que dice el versículo 15? Léenlo conmigo, por favor. Aboliendo en su carne las ¿qué? Quitó las enemistades. Quitó la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. ¿Y qué creó? Un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Y ese versículo es glorioso, el 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Yo te pregunto entonces, mi hermano, o visita que estás aquí, ¿eres enemigo de Dios? ¿Sí o no? No me vas a responder a lo mejor. Si lo eres, ahí está el medio de reconciliación. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Qué te pide Él nada más? Que confíes en Él. Que confíes en que tus medios no te van a ayudar a tener reconciliación con Dios. Que tus religiones no te van a ayudar, tus métodos, tus maneras, tus formas, tus estrategias, todo lo que quieres hacer para tener una reconciliación con Dios no te sirve. ¿Solamente quién? Cristo. Él dijo, haced esto en memoria de mí, hasta que yo venga. Y a nuestro Padre lo que le encanta es que recordemos que el único medio de reconciliación en esta tierra, ¿quién es? Jesús. Sácate las muletas y deja de pensar que tus buenas obras, que la visita de un pastor, que la oración de un hermano te va a ayudar a recuperar la paz. No, la única forma de recuperar tu paz es cuando confíes en Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo de 2 de Corintios 5, 18 y 19? Si puedes poner la siguiente diapositiva. Me despego tantito y suena esto. ¿Qué dice? Te voy a dar otra mala noticia, para algunos y para otras buena. ¿Quién dio el primer paso en la reconciliación entre Dios y nosotros? ¿Ah? Dios. La mala noticia es que tú no la diste, tú no hiciste nada. El primer paso siempre lo ha dado ¿quién? Dios. ¿A poco tú decidiste tener hijos? Fue cuando Dios quiso. Algunos no han podido porque Dios no ha querido. ¿A poco tú decides tener salud?
Es porque Dios quiere. Y si Dios quiere, no te la da. ¿A poco tú has decidido tener dinero? No, es Dios. Siempre que da el primer paso, ¿quién es? Dios. ¿Y qué dice ahí en 2 de Corintios? Todo esto, el tema de la reconciliación, ¿proviene de quién? De Dios. Todo esto proviene de quién? De Dios. ¿Quién nos reconcilió con quién? Esto es increíble. Nos reconcilió consigo mismo a través de quién? De Cristo. No sé cómo eres tú, pero en el matrimonio, los que estamos casados, ¿quién es el que da el primer paso para pedir perdón? ¿A poco no cuesta? Porque dar el primer paso es reconocer que yo tengo la culpa. Y es reconocer que quiero arreglar las cosas. Y es reconocer que amo a la otra persona. Y es reconocer que quiero estar con ella bien. Y es reconocer que yo no puedo hacerlo solo. ¿O no? Es humillante dar el primer paso. ¿O no? ¿Sí o no? Ahí parece que todos son bien humildes aquí. No hay ninguno que le cueste pedir perdón, ¿va? En este caso, el que tenía la culpa, ¿quién era? Nosotros. ¿Y cómo andábamos? Ajenos de la vida de Dios. En una mente vana, lleno de delitos y pecados, perdidos sin Dios. ¿Y quién dio el primer paso? Dios. Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Jesús dijo, Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Jesús fue el que dijo, pase de mí esta copa y no sea mi voluntad, sino como tú la quieres. ¿Quién es el que dio el primer paso? Estimadas esposas y estimados esposos, ¿quién es el que tiene que dar el primer paso en el hogar para pedir perdón? No es el que tiene la culpa. ¿Sabes quién es? El que es humilde. Y si te cuesta pedir perdón, es porque estás lleno de orgullo. Y nuestro Padre no está lleno de orgullo. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Y el Señor no es altivo de espíritu. El Señor dio el primer paso. ¿Y sabes qué hizo? Murió por ti y murió por mí. Y no le importó ser maltratado. No le importó ser golpeado, insultado. No le importó que no lo apreciaran. Él tenía bien claro en la mente que su único objetivo, ¿cuál era? Ser la paz para ti y para mí con nuestro Padre. Y sabía que si Él no lo hacía, tú y yo estábamos perdidos. Y Corintios dice en la segunda parte del versículo, quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Y sabes lo que hizo ahí? No les tomó en cuenta ¿qué? Sus pecados. Si Dios hubiera tomado en cuenta los pecados de la humanidad, Dios no hubiera decidido morir en la cruz por nosotros. Pero sabía que el único método para poder traer reconciliación entre tú y Dios, ¿sabes cuál era? No tomando en cuenta tu pecado y el mío. Porque sabía que si Cristo lo cargaba, ese pecado iba a ser borrado y limpiado por la obra de Cristo. Y Cristo tuvo que cargar contigo y el mío, porque cuando llega a la cruz, ¿qué dice? Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has? No le dijo Padre, le dijo Dios mío. 3 horas después, Él dice, Padre, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque en ese momento, Dios no tuvo en cuenta tu pecado y el mío, porque lo estaba cargando ¿quién? Cristo. Alguien pagó por tu maldad. Y si tu excusa es, yo no tuve la culpa en pecar, era la excusa de toda la humanidad. Y Jesús dijo, yo no tuve la culpa tampoco, pero yo te amo tanto que cargo con tu culpa. Y mediante la cruz, reconciliar a Dios con nosotros. Si puedes ver otro versículo, por favor. Bueno, ahí mismo, en versículo 19, dice, al final, creo que esta es una tarea extra, y a nosotros nos encargó el mensaje de ¿qué? Y es lo que estoy haciendo ahorita. Mi Padre me ha encargado este mensaje. Y en mi corazón está compartido a más gente. Yo siempre que hablo, llevo al punto de la reconciliación.
Y en esta mañana, antes de seguir avanzando para terminar con los últimos versículos, yo quiero aprovechar para decirte a ti, a lo mejor este mes ha sido difícil para tu carne y tú, y te puedes encontrar lejos de Él, enemistado con Él. A lo mejor vienes a la iglesia como cada domingo, te sientas y todo sigue igual. Pero no dejes pasar la oportunidad de que Cristo reconcilió tu vida con el Padre. Y ojo, me puedes decir, tengo un chorro de pecados, Héctor. Yo te puedo decir, Dios no te los toma en cuenta. Dios ya los cargó sobre Jesús. Tú lo que tienes que hacer es creer que Jesús los cargó por ti. Y pedirle a Él que mediante su sangre, Él te reconcilie con Él mismo. Él ya hizo todo. ¿A quién le toca ahora dejar de ser soberbio y empezar a pedir perdón? A ti. Aprovecha esta oportunidad. A lo mejor vas a llegar a tu casa y vas a decir, vengo bien reconciliado con Dios, pero vengo bien peleado con mi familia. Toma el paso. Dios ya hizo todo por ti. Dios ya te reconcilió. ¿Qué estás esperando? El orgullo sobra, la humildad llena. Porque la humildad abre el corazón de la otra persona. Pero para que te perdonen hay que reconocer primero que tú tienes la culpa. No vivamos un año en enemistad cuando ya Dios hizo todo porque la enemistad se quitara. Y es como que tú quieres seguir cargando con algo que Él ya quitó. Y es como ese niño que tiene el juguete viejo todo lleno de mugre y le dice, ya deja ese muñeco, te va a hacer mal. Tiene tanto lodo. No, es que me gusta. Suelta esa mugre de tu mano, suelta ese orgullo y busca la reconciliación. Búscala, porque Él te la está dando. Vamos a los últimos 3 versículos, por favor. 2 Corintios 5:21 dice la palabra de Dios, que yo he sido justificado, o sea, he sido declarado justo. Esto implica ser perdonado de la culpa y librado del castigo del pecado. Así recibir de manera gratuita la justicia que Jesús imputa a mi vida para ser aceptado por Dios. Esta palabra imputa es un poquito difícil de entender. Te la voy a explicar así. Adán pecó, ¿sí o no? Eva pecó. Se coincide que el primer pecado en la humanidad. Y a raíz de eso, la culpa del pecado y el castigo del pecado se le pasa a la siguiente generación. En automático, todo ser humano empezó a ser ¿qué? Pecador y enemigo de Dios. El niño que está aquí no tiene la culpa de nacer con pecado y de ser enemigo de Dios. No tiene ninguna culpa. Sus papás tienen la responsabilidad de enseñarle para que él confíe en el método de reconciliación que hay entre Dios y él. Pero el niño, el ser humano cuando nace, trae imputado la culpa y el castigo. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Sí me entienden? La obra de Cristo en la cruz, lo único y lo maravilloso que logró es imputarme la justificación. Perdón, pero yo nunca hubiera podido ser justo. Nunca. Es la obra de Él, que me da a mí la capacidad de ser declarado justo. Y cuando yo me veo, sigo siendo malo. Antier me preguntaban cuando desayunábamos, ¿dónde estarías hoy? No sé, muerto. Es lo que creo. Pero Jesús me ha declarado justo. A ti y a mí. ¿Hicimos algo? No. Lo único que hice fue pecar. Y gracias al pecado me llegó la justicia del Padre. Porque creí en Él. Yo vengo de un contexto de drogas, separación. Y si yo siguiera vivo, bueno, sigo vivo. Si yo siguiera viviendo donde vivía, yo tuviera una lápida encima y diría, aquí descansa. Pero gracias a Dios, Él me dio una nueva vida. Y yo no he hecho nada, es Jesús en mí. Y es el único que me puede reconciliar con el Padre. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos ¿qué? Justicia de Dios. ¿En quién?
¿Cuánto nos ama nuestro Padre? ¿Cuánto? Que al que no cometió nunca un solo pecado, lo convirtió no en un pecador, lo convirtió en pecado. Y toda su ira, que estaba repleta para acabar con el pecador, se vertió por 3 horas sobre la vida de ¿quién? Ahora te explica por qué Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Por ti y por mí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hecho justicia de Dios, ¿en quién? En Jesús. Romanos 3:24, otro pasaje, lo tienen en la pantalla, dice, pero son justificados gratuitamente, no hay que hacer nada, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que Cristo proveyó ¿a quién? A Cristo Jesús, gracias. Somos justificados ¿qué? Gratuitamente. ¿Qué tienes que hacer? Te llenan la cabeza que hay que ir a la iglesia cada domingo, te llenan la cabeza que hay que pagar a veces hasta eventos para que tu alma sea sacada de un lugar que se llama purgatorio, y hay que dar indulgencias, te llenan la cabeza de que hay que ser una buena persona, te llenan la cabeza de un montón de cosas que sabes que no sirven, y que lamentablemente se van a dar cuenta cuando lleguen al juicio. Pero la Biblia dice que somos justificados como gratuitamente por su gracia. Mi hermano, si no estás disfrutando de la gracia, estás perdido, porque la gracia es lo mejor que hay. Porque Dios te da lo que tú no te mereces. Y te levantas y nuevas son sus misericordias cada mañana. Caminas, vas al trabajo y lo que encuentras es gracia cuando no te corren y te portas mal. Pero lo maravilloso es saber que llego ante mi Padre y llego al trono de la gracia, donde alcanzo ayuda y oportuno socorro, dice Hebreos. Mi hermano, no es por ti, es por amor a Él y a su palabra que lo hizo. Romanos 5:1 dice, así pues, justificados por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que viven estresados, que el tiempo no les da, que la vida se les va, que tienen broncas en el trabajo, en el negocio, donde sea, grábate Romanos 5:1. Y apréndete Romanos si puedes. Allá adelante en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Pero grábatelo primero. Número 1, soy justificado gratuitamente. Y número 2, ¿sabes qué? Tengo paz con Dios. Sal y habla con un drogadicto y pregúntale si tiene paz. No, por eso se droga. Sal y habla con un adúltero y pregúntale si tiene paz. Te va a decir no, porque tengo broncas con las 2 mujeres. Sal y habla con una prostituta y pregúntale si tiene paz y te va a decir no, porque acabo de venderle el cuerpo a un hombre que ni conozco. Sal y pregúntale a cualquier persona si tiene paz en su corazón. ¿Qué te van a decir? No. Y la andan buscando y quieren pagar y piensan que la diversión va a traer felicidad. Y no, la paz se encuentra en su palabra, la paz se encuentra en Cristo y la paz está aquí y no sé si tú la tienes. Yo la pierdo a cada rato y digo, ¿y dónde la dejé? Y no tiene vibrador, no tiene tono para que se ubique a ver dónde está la paz. Y es difícil recuperar la paz, porque ¿sabes qué implica? Reconocer que eres pecador, reconocer que tú tienes la culpa y que hay que cambiar algo. Y es más fácil seguir sin paz que cambiar la forma de vida que tengo que me gusta. ¿O no? Vamos al último versículo, Colosenses 1, 21 y 22, con esto terminamos. Colosenses 1, 21 y 22, vayan ahí por favor conmigo. Voy a leerles el primer pasaje con el que empecé, a ver si se lo aprendieron, Romanos 5, 10. Porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. La última parte del versículo dice, seremos salvados por su vida. A ver, termino con esto. ¿Ya lo tienen? Todos los que estamos aquí, dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, grábate esto, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ok, llegamos al juicio, todos, ninguno se salva. Aunque tú me digas que ya diste dinero para entrar al cielo, pues agárrate porque vas a llegar de todos modos al juicio.
Vas directo y sin escalas al juicio, ¿no? Llegas al juicio y dices, a ver Dios, el día 6 de enero, me acuerdo bien del 2019, era Día de Reyes. Me acuerdo que mis hijos ni fueron a la iglesia porque hace jugar y yo tampoco quería ir, pero sí fui, ¿no? No, fue un chacarrillo. Llegué a la iglesia y me senté y me dijeron que yo era un reconciliado si creía en ti. Y de ahí me agarré, Señor, del concepto. Y te dice Dios, ¿y naciste de nuevo? A ver, ¿por qué te tengo que dejar pasar? ¿Qué tienes tú que no tienen los otros? Y no sabes. Y el versículo decía, seremos salvados por su vida. ¿Qué le vas a responder? Dice el pasaje en Colosenses, y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en ¿qué? Acciones. Ojo, puedo ser extranjero y enemigo de Dios, no solamente en lo físico, sino también ¿qué? En lo mental, en lo interno. Y dice la Biblia, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico. ¿Por medio de quién? De la muerte de Jesús, para presentarlos a sí mismo como santos, sin mancha ¿y qué? Irreprensibles. Regreso al versículo que te había leído. Tú te mueres, directo y sin escala llegas ¿a dónde? Al juicio. Te paras frente al Padre, el Padre te dice, ¿por qué te voy a dejar pasar? Y tú le dices, porque he sido reconciliado contigo. Llevas un concepto, más no una realidad. Y dice ya en Primera de Juan que tenemos un abogado para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y cuando tú estás hablando, el primero que sale y te tapa la boca, ¿quién es? Jesús. Y te dice, no era por ti que ibas a entrar aquí, era por mí. Y dice Jesús, yo presento a esta vil escoria, pecador, lo menospreciado, lo que nadie quería, lo presento con tres cosas. Santo, no por lo que él hizo, sino porque yo morí por él. Sin mancha, no por cómo él era en la tierra, porque es un pecador todavía, pero no estaba perdido, porque yo lo hice, ¿qué? Sin mancha, nació de nuevo. ¿Y sabes una cosa? Porque ahí va a estar el acusador de los hermanos que se llama Satanás, irreprensible. ¿Y quieres decir algo, Satanás? No puedes, porque yo salgo a defenderlo a él, y él ya no tiene nada por lo cual prenderle. Él es irreprensible. ¿Y sabes quién va a ser el juez? Tu mismo abogado. Pero si tú has sido reconciliado con él. Eso es lo que mi Padre quiere que tú recuerdes cada día. Que hemos sido reconciliados con él. ¿Hiciste algo? No. Tienes que hacer todo. ¿Para qué? Para poder vivir de acuerdo a esa vida. Pero todo en el cielo está ganado. En la tierra todo está perdido. No esperes que te vaya a ir bien. Todo está perdido en la tierra y se va a poner peor. Pero en el cielo todo está ganado. ¿Tú ya te quieres ir allá? Yo no quisiera porque todavía tengo 25 años. Pero es necesario que yo también me vaya. Y hermanos, no sé cuántos se queden en este 2019, pero te veo en el cielo. A lo mejor yo salgo aquí y me mato, no sé, pero te veo en el cielo. Porque ¿sabes qué? Hemos sido reconciliados. Gloria a Dios. No hicimos nada, mi hermano. Nuestro papá hizo todo. A ese grado te ama nuestro Dios. ¿Tienes la mente puesta ahora en estos símbolos? ¿Tienes la mente puesta ahora en que la sangre es ejemplo del vino y en que el pan es un ejemplo de su cuerpo? Y que como tú mueles ese pan para tragarlo, así fue molido él por nuestros pecados. Que como tú tomas ese vino y se hace parte de tu cuerpo y de tu estómago y luego se va a lo que tienes en todo tu cuerpo, así la sangre de Cristo vino y se fue hasta el último rincón de nuestro cuerpo para darnos vida eterna. Qué alegría, mi hermano. Qué bendición saber que somos reconciliados con Él. Pero no te olvides, hay mucha gente que todavía vive en enemistad con Dios. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedirle al pastor que pase aquí al frente para leer lo que tiene que leer. Yo tengo que orar por ti.
Y voy a orar por dos tipos de personas, por los infieles, adúlteros, pecadores que estamos aquí, y por los santos que también estamos aquí, para que nos reconciliemos con Él. Vamos a orar. Amado Padre, yo te doy muchísimas gracias por tu iglesia. Pero Padre, es el mérito de tu esfuerzo al morir por nosotros en esa cruz. Mi Dios, te ruego, Señor, para que los que estamos en este lugar tengamos plenitud de reconciliación contigo. Que ya no seamos enemigos tuyos. Que, Padre, cuando lleguemos al cielo y ante ti y nos tapes la boca, Señor, y nos muestres como santos, sin mancha, irreprensibles, también vaya con nosotros los seres queridos que tenemos aquí en la tierra, Señor. Te pedimos por toda esa gente que está en enemistad contra ti, que detiene la verdad con injusticias. Te ruego, mi Padre, porque tú nos llenes el corazón de paz. Por favor, Señor. Y si algún hermano hay en este lugar, mi Padre, que por vergüenza no quiere pasar aquí, mi Dios, Padre, tú conoces su corazón. Tú sabes lo que está pasando en su casa, en su vida, en su trabajo. Yo te ruego, por favor, mi Padre, que tú a él le des reconciliación con su familia, con su jefe, con su amigo. Padre, que la reconciliación contigo sea tan grande que inunde en su corazón para que haya reconciliación con el hombre. Padre, si hay matrimonios aquí que se están separando, dividiendo, Padre, yo te ruego por esa reconciliación que hay contigo, Señor, que llene ese hogar para que haya reconciliación entre hombre y mujer en casa, Señor. Si hay alguien que está en enemistad con su hermano, con su primo, con su tío, llénanos el corazón para soportar a aquella persona, para amar a aquella persona y, Padre, para perdonar a aquella persona, y si no, para que la otra persona nos perdone a nosotros, Señor, pero que vivamos siendo, ¿qué? Reconciliados, mi Dios. Dios, así como Moisés rogó por la tierra entera delante de ti para que no los consumiera, yo clamo a ti, mi Padre, por este pueblo que tenemos como iglesia. Clamo a ti por todos mis hermanos que están en este lugar, Señor. Somos familia, como decía el pastor. Y Padre, yo te ruego por todos ellos para que vivamos en paz contigo, en reconciliación contigo, Señor, para que la paz se vea en los otros lugares que tenemos en nuestra vida. Gracias te doy y en memoria de ti celebramos este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén.